Él yacía en su lecho, un rey en un palacio de soledad, esperando el fin. Sus parientes ya contaban la herencia con la mirada. Pero en la puerta, 4 niñas idénticas se tomaron de las manos. Él las adoptó como una última burla al destino, sin saber que ellas serían su única y verdadera salvación. Arturo Valdeleón, a sus 50 años, se había convertido en un coleccionista de silencios. El silencio de su mansión, un palacio de mármol y cristal donde los pasos de los sirvientes eran el único eco de vida. El silencio de sus noches, pobladas por los fantasmas de su difunta esposa, Elena, cuyo retrato sonriente en la sala principal parecía una burla a la soledad que había dejado tras de sí. Y ahora, el silencio más definitivo de todos, el del pronóstico de su médico. «Lo siento, Arturo», había dicho el doctor Méndez esa misma mañana, sus palabras tan pulcras y estériles como su consultorio. «Hemos intentado todas las terapias experimentales. El carcinoma ha hecho metástasis, no responde a nada. Nos quedan meses, quizás semanas. Mi consejo es que empiece a organizar sus asuntos y se centre en cuidados paliativos». Organizar sus asuntos. Qué eufemismo tan elegante para «prepárate para morir». Arturo había escuchado las palabras sin pestañear, con la misma frialdad con la que cerraba un negocio que no le interesaba. Agradeció al doctor, se subió a su coche con chofer y volvió a su mausoleo personal. No sentía miedo, no sentía tristeza, solo un vacío inmenso, una apatía tan profunda que era casi una forma de paz. Hacía mucho tiempo que su vida había perdido el color. La muerte solo parecía el paso lógico a una existencia en blanco y negro. Su esposa, Elena, había sido el color. Su risa, su pasión por el arte, su forma de llenar cada rincón de la casa con flores y música. Su muerte en un accidente de coche 5 años atrás no solo le había roto el corazón a Arturo, le había robado el alma. Se había sumergido en el trabajo, multiplicando su ya vasta fortuna, pero era como intentar llenar un agujero negro con billetes. El vacío solo se hacía más grande. Y ahora, el final. Un final solitario, rodeado de una riqueza obscena que no le serviría de nada en la tumba. La puerta de su despacho se abrió sin llamar. Era su hermana, Beatriz, y su marido, Gerardo. Entraron con rostros compungidos, una actuación de pésame que a Arturo le revolvió el estómago. «¡Arturo, querido!», exclamó Beatriz, acercándose para darle un abrazo que él no correspondió. «Nos acabamos de enterar. El doctor Méndez nos llamó. Estamos desolados. ¡Desolados!». Arturo la miró con sus ojos grises y cansados. Vio la avidez mal disimulada detrás de las lágrimas de cocodrilo. Vio cómo la mirada de Gerardo recorría los cuadros de la pared, calculando su valor. Eran buitres. Buitres esperando pacientemente a que el león herido diera su último aliento para abalanzarse sobre la carroña de su herencia. «No te preocupes por nada, hermanito», continuó Beatriz, su voz goteando una falsa dulzura. «Nosotros nos encargaremos de todo, del funeral, de los trámites y, por supuesto, de gestionar el legado de la familia Valdeleón. Hay que asegurarse de que todo quede en buenas manos. Vuestras manos, supongo», dijo Arturo, su voz un susurro ronco. «Bueno, somos tu única familia, Arturo», intervino Gerardo con una sonrisa untuosa. «Es nuestro deber». En ese instante, algo dentro de Arturo, una brasa de su antiguo carácter indomable que creía extinta, se encendió. Una rabia fría y lúcida. ¿Su legado? Su fortuna, construida sobre el trabajo de su padre y el suyo propio, ¿iba a terminar en las manos codiciosas de aquellos 2 hipócritas? ¿Iban a usar su dinero para financiar sus vidas vacías de fiestas y apariencias? No, se negó. Una idea loca, nihilista y maravillosamente caótica comenzó a formarse en su mente. Un último acto de rebelión. Una última jugada maestra que nadie vería venir. Si su vida no había tenido propósito, quizás su muerte sí podría tenerlo. O al menos, podría tener un gran golpe de efecto. «Carlos», llamó a su chofer por el intercomunicador, ignorando las miradas confusas de su hermana y su cuñado. «Prepara el coche. Quiero salir». «¿Salir, Arturo? ¿A dónde?», preguntó Beatriz alarmada. «Deberías descansar». «Voy a dar un paseo», respondió él, levantándose con un esfuerzo que disimuló. «Necesito tomar un poco de aire y pensar en mi legado».
Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Arturo no tenía un destino en mente. Solo le había pedido a Carlos que condujera, que se adentrara en el corazón de la ciudad, lejos de su barrio de mansiones silenciosas. Quería ver la vida, el caos, el pulso de la gente común, quizás por última vez. Sentado en el asiento de cuero, el mundo pasaba como una película ajena a través de la ventanilla. Cada rostro anónimo en la acera parecía más vivo que él. Cada risa que oía de un grupo de jóvenes era un eco de una vida que él ya no sentía como suya. La procesión de su propia vida pasó ante sus ojos. Recordó su ambición juvenil, la emoción de cerrar su primer gran negocio, la satisfacción de ver su apellido estampado en edificios imponentes. Había conquistado la ciudad, la había moldeado a su antojo. Pero, ¿a qué precio? Recordó las cenas a las que llegó tarde, los cumpleaños de Elena que se perdió por una reunión, las conversaciones que nunca tuvo. Había construido un imperio, pero había dejado que su hogar se convirtiera en un desierto. «Detén el coche aquí, Carlos», ordenó de repente, en una zona del centro concurrida y ruidosa, un lugar que no había pisado en años. «¿Está seguro, señor? El tráfico es terrible. Quiero caminar un poco», insistió Arturo. Salió del coche y se sumergió en la marea humana. El ruido, los olores, el caos, todo era un asalto a sus sentidos, tan diferente de la calma estéril de su mansión. Caminó sin rumbo, observando los rostros de la gente, buscando algo, aunque no sabía qué. Quizás buscaba una señal, una respuesta a la pregunta que lo atormentaba. ¿Había valido la pena? Giró en una calle lateral y se encontró en una pequeña plaza, un remanso de relativa calma en medio del bullicio. Había bancos de piedra, palomas picoteando migas en el suelo y una vieja fuente de bronce, ahora seca y cubierta de verdín. Y fue allí, cerca de la fuente, donde las vio. Eran cuatro niñas pequeñas, sentadas en el borde de la fuente, tan idénticas que parecían un truco de la luz. Su cabello, de un rubio casi blanco, estaba sucio y enmarañado, pero brillaba bajo el sol de la tarde. Vestían harapos, capas de ropa desgastada que no combinaba. Tenían las caras y las manos sucias, los pies descalzos sobre las losas de piedra. Pero lo que cautivó a Arturo no fue su pobreza, sino su interacción. Una de ellas, con una seriedad casi adulta, estaba partiendo un único bollo de pan en 4 trozos, exactamente iguales. Lo hacía con una concentración absoluta, asegurándose de que la división fuera justa. Otra, con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de la mugre, espantaba a una paloma demasiado atrevida. Una tercera parecía estar vigilando los alrededores, sus ojos azules moviéndose con una alerta constante, como una pequeña centinela. La cuarta, la más pequeña en apariencia aunque tuvieran la misma edad, tenía la cabeza apoyada en el hombro de la vigilante, sus ojos grandes y tristes mirando al vacío. Arturo se detuvo a observarlas desde la distancia. La escena era de una belleza desoladora. Vio la forma en que compartían el pan. Como la que parecía la líder, se aseguró de que todas comieran antes de llevarse su propio trozo a la boca. Vio cómo, cuando la más triste comenzó a temblar de frío, las otras 3 se agruparon a su alrededor, formando un pequeño nido de calor humano. Eran una unidad, una pequeña y feroz familia forjada en la adversidad. Se cuidaban, se protegían, se amaban. Todo lo que su propia familia, con sus yates y sus cuentas en Suiza, había olvidado cómo hacer. La idea que había nacido como un acto de despecho en su despacho, ahora, al verlas, se solidificó, se transformó. Dejó de ser una broma macabra contra Beatriz y Gerardo, y se convirtió en algo más, en un propósito, el único propósito que le quedaba. Respiró hondo y caminó hacia ellas. Al verlo acercarse, el hombre alto, elegante y de rostro sombrío, la pequeña centinela se puso de pie de un salto, interponiéndose entre él y sus hermanas. «¿Qué quiere, señor?», preguntó, su vocecita sonando más valiente de lo que probablemente se sentía. Su cuerpo menudo era una barrera de pura determinación. Arturo se detuvo a un par de metros, para no asustarlas. Miró a las 4 pares de ojos azules, idénticos. Lo observaban ahora con una mezcla de miedo y desafío. «No quiero haceros daño», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «Solo os estaba observando. Parecéis cuidaros muy bien las unas a las otras».
La líder, la centinela, no relajó su postura. ¿Y qué? Somos hermanas. Lo veo, dijo Arturo. ¿Y vuestros padres? ¿Están por aquí? Las 4 niñas bajaron la mirada al unísono. Un silencio pesado cayó sobre ellas. Fue la que tenía la sonrisa fácil quien respondió, su alegría momentáneamente eclipsada por la tristeza. Nuestros papás se fueron al cielo, susurró, en un coche que hizo boom, hace mucho. No nos acordamos de ellos. Huérfanas, cuatrillizas, solas en el mundo. La historia era cada vez más trágica, y para el propósito de Arturo, cada vez más perfecta. ¿Y quién cuida de vosotras?, preguntó él. Nosotras nos cuidamos, respondió la líder con orgullo. Estrella cuida de todas. Yo soy Estrella, añadió, señalándose a sí misma. Ella es Sol, dijo, apuntando a la de la sonrisa. Ella es Aurora, indicó, señalando a la más triste. Y ella es Luna, concluyó, mirando a la que partía el pan, la más seria y observadora del grupo. 4 nombres celestiales para 4 ángeles caídos en el infierno de la calle. Arturo sintió que el destino se reía en su cara. Estrella, Sol, Aurora y Luna, repitió él, probando los nombres en su boca. Escuchadme con atención. Se arrodilló, con un crujido de sus rodillas enfermas, para quedar a su altura, para no parecer tan intimidante. Tengo una propuesta para vosotras. Las miró a los ojos, una por una. Mi casa es muy grande. Demasiado grande y demasiado silenciosa. Tengo mucha comida, muchas camas calientes, y tengo mucho dinero. Más del que una persona puede necesitar en toda una vida. Hizo una pausa. Y no tengo a nadie. Mi esposa también se fue al cielo. Y no tengo hijos que me quieran. Vio la confusión en sus rostros. Estaban acostumbradas a que les pidieran monedas, no a que les ofrecieran confesiones. Lo que quiero decir es, continuó, su voz ahora firme, clara, como si estuviera cerrando el último y más importante trato de su vida. Es que os necesito. Necesito que vengáis a vivir conmigo. Necesito que llenéis mi casa de ruido, de risas, de vida, antes de que yo me vaya. Sol, la sonriente, inclinó la cabeza. ¿Irse a dónde, señor? Arturo tragó saliva. A un lugar muy lejano, un lugar del que no se vuelve. Las niñas se miraron entre ellas, procesando la información con su lógica infantil. No entendían la finalidad de la muerte, pero entendían la soledad. Quiero adoptaros, soltó Arturo, la palabra sonando extraña y poderosa en el aire de la plaza. A las 4, quiero que seáis mis hijas, que llevéis mi apellido, y cuando yo me haya ido, quiero que todo lo que tengo sea vuestro, para que nunca más tengáis que volver a pasar hambre o frío. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las palomas parecieron dejar de arrullar. Las 4 niñas lo miraban con los ojos muy abiertos, una mezcla de incredulidad, miedo y una chispa de algo que podría ser esperanza. Estrella, la valiente, dio un paso al frente. ¿Y qué quiere usted a cambio?, preguntó, su desconfianza forjada en la calle buscando la trampa, el precio oculto. Arturo la miró, y por primera vez en 5 años, una sonrisa genuina, aunque triste, curvó sus labios. A cambio, dijo, solo quiero una cosa, que no me dejéis morir solo. La honestidad brutal de su petición pareció desarmarlas. Se agruparon de nuevo en un rápido y susurrante cónclave. Arturo esperó, el corazón latiéndole con una extraña calma. Había puesto su última carta sobre la mesa. Su destino, el poco que le quedaba, estaba ahora en las manos de 4 niñas de 6 años. Finalmente, se separaron. Estrella, la portavoz, se acercó a él, su rostro muy serio. «Está bien, señor», dijo con una solemnidad que habría sido cómica si no fuera tan conmovedora. «Aceptamos ser sus hijas. Pero tenemos una condición». Arturo arqueó una ceja. «¿Una condición?» «Sí», afirmó Estrella, y las otras 3 asintieron al unísono, como un pequeño ejército. «Que nos compre un perro, uno grande, para que nos proteja». Y entonces, Arturo Valdeleón, el millonario desahuciado, el hombre que había olvidado cómo sentir, se echó a reír. Rió con todo su cuerpo, una carcajada profunda, liberadora, que resonó en la plaza y que hizo que las palomas levantaran el vuelo asustadas. Rió hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas,
Pero no eran las lágrimas amargas de la autocompasión. Eran lágrimas de una alegría absurda, de una redención inesperada. Por supuesto, dijo, cuando pudo recuperar el aliento. Un perro. O 4, si queréis. Uno para cada una. En esa plaza, en ese atardecer, un pacto insólito quedó sellado. El millonario que lo tenía todo y no tenía nada había encontrado a sus herederas. Y 4 pequeñas mendigas que no tenían nada más que a ellas mismas habían encontrado un hogar. El último acto de despecho de un hombre moribundo se había convertido, sin que él lo supiera, en su primera y verdadera oportunidad de vivir. La llegada de las 4 niñas a la mansión Val de León fue como la detonación de una bomba de vida en el silencio de un mausoleo. Carlos, el chófer, y Arturo las condujeron a través del gigantesco hall de entrada, un espacio de mármol frío y techos altísimos que hacía que las pequeñas figuras de las niñas parecieran aún más frágiles y perdidas. Se quedaron paradas en el centro, abrazadas las unas a las otras, sus ojos azules muy abiertos, moviéndose con una mezcla de asombro y terror ante la opulencia que las rodeaba. La servidumbre, liderada por la austera gobernanta, la señora Elvira, las observaba desde una distancia respetuosa, sus rostros una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba el shock y la confusión. ¿Quiénes eran estas niñas? ¿Y qué hacían allí? Señora Elvira, dijo Arturo, su voz resonando en el silencio. Ellas son Estrella, Luna, Sol y Aurora. A partir de hoy, son mis hijas. Serán tratadas como tales. Prepare 4 habitaciones en el ala este, las que tienen vista al jardín. Consiga ropa, juguetes, todo lo que unas niñas de 6 años puedan necesitar. No escatime en gastos. La mandíbula de la señora Elvira casi cae al suelo, pero años de servicio le permitieron recuperar la compostura. Sí, señor Val de León, inmediatamente. Lo que siguió fue un caos organizado. El primer baño fue una odisea. Las niñas, que probablemente nunca habían visto una bañera de hidromasaje, al principio se negaron a entrar, asustadas por los chorros de agua. Luego, descubierta la maravilla de la espuma, convirtieron el lujoso baño en un campo de batalla de burbujas, sus risas cristalinas ecoando por primera vez en aquellos pasillos silenciosos. Verlas después, envueltas en albornoces blancos y mullidos que eran 3 veces su tamaño, con el cabello rubio limpio y brillante, fue para Arturo una visión extraña y conmovedora. La primera cena en el comedor formal fue otro desafío. Se sentaron en las enormes sillas de respaldo alto, sus pies descalzos balanceándose muy por encima del suelo. Miraban la mesa, con sus múltiples cubiertos de plata y sus copas de cristal, como si fuera un enigma indescifrable. Cuando el chef personal de Arturo les sirvió un sofisticado plato de salmón con espárragos, las 4 lo miraron con desconfianza. Fue Sol, la risueña, quien rompió el hielo. ¿No tiene pan con mantequilla, señor?, preguntó con una sinceridad desarmante. Arturo, que había planeado una cena de bienvenida digna de la realeza, se encontró pidiéndole a su chef 5 estrellas que preparara sándwiches de jamón y queso y un gran tazón de patatas fritas. Y mientras las veía devorar la comida sencilla con una alegría voraz, sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo. Una calidez que no tenía nada que ver con la calefacción central de la casa. Los primeros días fueron una sucesión de descubrimientos para las niñas. Descubrieron lo que era dormir en una cama para cada una, con sábanas suaves y edredones que olían a limpio. Descubrieron el jardín, un universo de césped, flores y árboles donde podían correr hasta caer rendidas. Descubrieron la despensa, un lugar mágico donde la comida nunca se acababa. Y Arturo, a su vez, comenzó a descubrir a las niñas. Al principio, las observaba desde la distancia de su estudio, como un científico observando un experimento fascinante. Las veía como un colectivo, las niñas, el instrumento de su venganza final contra Beatriz y Gerardo. Pero poco a poco, sus personalidades individuales comenzaron a emerger, a romper su coraza de indiferencia. Sol, la optimista, era un torbellino de energía. Siempre estaba riendo, cantando canciones que se inventaba, y tenía la costumbre de dejarle a Arturo tesoros en su escritorio. Una piedra de forma curiosa, una flor de un color brillante, un dibujo de un sol con una cara sonriente. Estrella, la protectora,
seguía siendo su líder. Era la que se aseguraba de que todas comieran, de que se lavaran los dientes. Y desarrolló un instinto protector hacia Arturo. Se paraba a veces junto a la puerta de su estudio, en silencio, como una pequeña guardaespaldas, fulminando con la mirada a cualquier sirviente que hiciera demasiado ruido. Aurora, la empática, era la más tranquila. Tenía una sensibilidad especial para la tristeza. Si veía a Arturo mirando el retrato de Elena con melancolía, se acercaba en silencio y le tomaba la mano, o simplemente apoyaba su cabecita en su regazo, ofreciendo un consuelo mudo que valía más que 1000 palabras. Y luego estaba Luna, la observadora. Era la más silenciosa de las 4. Rara vez hablaba, pero sus ojos azules no se perdían un solo detalle. Lo observaba todo con una intensidad casi adulta. Pasaba horas en la biblioteca, no leyendo, porque apenas sabía, sino mirando las imágenes de los libros de arte, sus deditos trazando los contornos de las pinturas. La paz de esta extraña y nueva dinámica duró exactamente 3 días. Al 4.º día, Beatriz y Gerardo irrumpieron en la mansión como una fuerza de la naturaleza destructiva. Habían oído los rumores, pero se negaban a creerlos. Cuando vieron a las 4 niñas jugando en la sala principal, vestidas con ropa nueva, sus rostros se descompusieron en una máscara de horror e incredulidad. «¡Arturo!», gritó Beatriz, su voz estridente rompiendo la calma. «¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas criaturas?» Arturo, que estaba leyendo en un sillón, bajó su libro lentamente. «Son mis hijas, Beatriz, Estrella, Luna, Sol y Aurora Valdeleón, tus sobrinas». La palabra sobrinas hizo que Beatriz palideciera. Gerardo, su marido, dio un paso al frente. «Has perdido la cabeza, Arturo. Completamente. ¿Adoptar a 4 mendigas? Es una locura. Obviamente no estás en tu sano juicio. Tu enfermedad te está afectando la mente». «Mi mente nunca ha estado más clara, Gerardo», respondió Arturo con una calma gélida. «He modificado mi testamento. Ellas son mis únicas y universales herederas. Todo lo que tengo, hasta el último céntimo, será para ellas, administrado por un fondo fiduciario hasta que cumplan la mayoría de edad». Beatriz soltó un grito ahogado. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». «Vosotros dejasteis de ser mi familia el día que empezasteis a medir las cortinas para mi funeral», replicó Arturo. «Estas niñas, en 3 días, me han mostrado más lealtad y afecto que vosotros en toda una vida. Esto no se va a quedar así», amenazó Gerardo, su rostro enrojecido de ira. «Impugnaremos el testamento. Te declararemos incapacitado. Un juez verá que un hombre en tu estado no puede tomar decisiones de este calibre. Te quitaremos la custodia de estas oportunistas». El conflicto había estallado. La batalla legal que Arturo había previsto se hizo realidad. Beatriz y Gerardo no perdieron el tiempo, contactando a sus abogados, iniciando el proceso para declarar a Arturo mentalmente incompetente. Arturo, a pesar de su enfermedad, se sintió vigorizado por la lucha. Tenía un último propósito: asegurar el futuro de sus nuevas hijas. Pero la tensión y el estrés comenzaron a pasarle factura. Su salud, ya frágil, empeoró. Pasaba más tiempo en cama, más débil, más pálido. Las niñas lo notaban. La mansión, que había empezado a llenarse de risas, ahora estaba cargada de una nueva ansiedad. Las niñas oían las discusiones a puerta cerrada. Veían los rostros preocupados de los abogados de Arturo que iban y venían. Estrella, la protectora, montaba guardia fuera de la habitación de Arturo, mirando con odio a Beatriz cada vez que intentaba acercarse. Fue durante este tiempo de tensión que Luna, la observadora silenciosa, comenzó su propia investigación. Se aventuraba por los pasillos de la mansión que no conocía, explorando. Un día, encontró un ala de la casa que siempre estaba cerrada. La puerta estaba entornada. Empujó y entró. Era un mundo congelado en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, el aire cargado de polvo. Era evidente que nadie había entrado allí en años. Era el ala de la casa que había pertenecido a Elena, la difunta esposa de Arturo. Él había ordenado cerrarla tras su muerte, incapaz de soportar los recuerdos. Luna caminó por las habitaciones silenciosas. En un tocador, encontró un joyero abierto. Dentro,
un collar de perlas y unos pendientes. En la mesita de noche, un libro con una flor seca marcando una página. Y en una estantería, una fila de álbumes de fotos de cuero. Con curiosidad, Luna cogió uno y lo abrió. Las fotos mostraban a un Arturo más joven, sonriente, sus ojos brillantes de felicidad, y a su lado, una mujer hermosa de cabello oscuro y risa contagiosa, Elena. Se veían felices, increíblemente felices. Había fotos de viajes, de fiestas, de ellos dos simplemente abrazados en el jardín. En ninguna de esas fotos, Arturo tenía la mirada triste y cansada que tenía ahora. Mientras pasaba las páginas, algo más llamó su atención. Un cesto de papeles junto al escritorio del estudio de Arturo, que la limpiadora aún no había vaciado. Luna, con su curiosidad infantil, rebuscó en él. La mayoría eran papeles de negocios que no entendía. Pero en el fondo, encontró unos documentos diferentes. Eran informes médicos, arrugados, como si Arturo los hubiera estrujado con rabia antes de tirarlos. Luna no sabía leer las palabras complicadas como carcinoma metastásico o pronóstico terminal, pero entendía las imágenes. Vio las radiografías, esas fotos oscuras de los huesos, vio los gráficos con líneas que caían en picado, y entendió la palabra que estaba escrita en mayúsculas en la parte superior de cada informe, el nombre de la enfermedad. Vio las caras tristes de los médicos en su propia memoria, cuando visitaban a otros niños enfermos en los albergues de la calle, y entendió la palabra enfermo. Juntó las piezas en su mente de 6 años con una lógica simple y aplastante. Vio las fotos del papá Arturo feliz y sano con su esposa, y vio los papeles del papá Arturo triste y enfermo sin ella, y llegó a una conclusión. Esa noche, reunió a sus hermanas en su habitación. Las 4 se sentaron en círculo en la enorme cama de Luna. «Descubrí por qué papá Arturo está enfermo», susurró, sus ojos azules muy serios a la luz de la lámpara. «¿Por qué?», preguntó Estrella, la líder al instante. «Porque está triste», explicó Luna. «Muy, muy triste. Porque extraña a su otra mamá, a la de las fotos, la que se fue al cielo». Les mostró las fotos que había tomado del álbum. Cuando estaba con ella era feliz. Ahora está solo, y por eso se enfermó. Como cuando el gatito de la plaza se puso triste porque su mamá no volvió y se quedó flaquito y no quería comer, añadió Sol, la risueña, ahora con el rostro muy serio. «Entonces, si lo hacemos feliz otra vez, ¿se curará?», preguntó Aurora, la empática, su labio inferior temblando. Luna asintió con una convicción absoluta. «Sí, si vuelve a ser feliz como en las fotos, la enfermedad se irá». Las 4 se miraron. Una idea, un plan secreto, nació en ese instante, forjado en la lógica pura y el amor incondicional de 4 niñas de 6 años. El mundo de los adultos, con sus abogados, sus diagnósticos y sus herencias, era demasiado complicado. Pero la felicidad era algo que ellas entendían. Era un sándwich de queso caliente, una manta limpia, una hermana que te abraza cuando tienes frío. Su misión ya no era simplemente vivir en esa casa. Su misión era salvar al hombre que las había salvado a ellas. «Tenemos que hacer que vuelva a ser feliz», declaró Estrella, su voz llena de una nueva determinación. «Tenemos que recordarle cómo era antes. Tenemos que curarlo». Y mientras la batalla legal se recrudecía en los despachos de los abogados, en una habitación del ala este de la mansión, 4 pequeñas cuatrillizas, armadas con un álbum de fotos y un amor feroz, estaban a punto de iniciar la terapia más heterodoxa e inesperada de la historia de la medicina. No sabían que se enfrentaban a un enemigo llamado cáncer, solo sabían que se enfrentaban a un enemigo llamado tristeza. Y contra ese enemigo, ellas tenían sus propias armas. Mientras los abogados de Beatriz y Gerardo afilaban sus cuchillos legales en lujosos despachos, en la mansión Val de León se estaba gestando una revolución silenciosa. La lideraban 4 generales de 6 años, y su cuartel general era la habitación de Luna, la más espaciosa del ala este. Su arsenal no consistía en estrategias legales, sino en un viejo álbum de fotos de cuero y una lógica infantil tan pura como inquebrantable. «Miren», susurró Luna una noche, señalando una foto con su dedito. En la imagen, un Arturo más joven y una Elena radiante bailaban en la terraza, sus rostros iluminados por la alegría. Aquí él era feliz.
Y había música. Y aquí, añadió Sol, apuntando a otra foto donde Elena colocaba un enorme ramo de rosas en un jarrón sobre el escritorio de Arturo. Había flores. Muchas flores. Y aquí, dijo Aurora, la más sensible, señalando una foto de Arturo riendo a carcajadas mientras Elena, cubierta de harina, le ofrecía una galleta con forma de corazón. Aquí había galletas. Estrella, la líder, asimiló toda la información con una seriedad impropia de su edad. Entendido, declaró, poniéndose de pie sobre la cama. Música, flores y galletas. Esa es la medicina. Es nuestro plan para curar a papá Arturo. Operación Felicidad. Y así comenzaron. Su primera incursión fue en el gran salón de música, una estancia que Arturo no había pisado en 5 años. Estaba dominada por un magnífico piano de cola y unas estanterías llenas de discos de vinilo. Las niñas, que nunca habían visto un tocadiscos, lo examinaron como si fuera un artefacto alienígena. Tras varios intentos fallidos, y con la ayuda cómplice de Carlos, el chófer, a quien le contaron que querían poner la música feliz para el señor, la aguja finalmente se posó sobre un disco. Una melodía de un bolero antiguo, una de las canciones favoritas de Elena, llenó el silencio de la mansión. Arturo, que yacía en su cama, débil y apático, oyó la música. Al principio, frunció el ceño, irritado por la interrupción de su paz lúgubre, pero entonces reconoció la canción. Fue como un golpe directo al corazón. Cerró los ojos y pudo ver a Elena, girando con su vestido de verano, su risa mezclándose con las notas del piano. El dolor fue agudo, punzante, pero debajo de él, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más, una nostalgia cálida, un recuerdo que no solo traía pena, sino también el eco de una felicidad perdida. Al día siguiente, fue el turno de la medicina de las flores. Lideradas por Sol, las 4 niñas invadieron el premiado jardín de rosas de la mansión. El jardinero jefe, un hombre severo llamado Andrés, casi sufre un infarto al verlas cortar sus especímenes más preciados con unas tijeras de manualidades. «¡Alto ahí, pequeñas vándalas!», gritó corriendo hacia ellas, pero Estrella se plantó frente a él. «Son para curar a papá Arturo», declaró con tal autoridad que el hombre se detuvo en seco. «Son flores de la felicidad». Esa tarde, cuando Arturo se despertó de una de sus siestas cada vez más frecuentes, encontró su habitación transformada. Cada superficie estaba cubierta de rosas. En la mesita de noche, en el alféizar de la ventana, sobre su escritorio, estaban torpemente arregladas en vasos de agua, en tazas de té, en cualquier recipiente que las niñas habían podido encontrar. El aire estaba impregnado de su perfume. De nuevo, el recuerdo de Elena, que siempre llenaba la casa de flores, lo golpeó. Pero esta vez, la punzada de dolor fue acompañada por una leve sonrisa. La absurda ternura del gesto era innegable. La operación Galletas fue, con diferencia, la más caótica. Las niñas se infiltraron en la cocina de última generación, un espacio de acero inoxidable y tecnología que nunca usaban. Luna había encontrado un viejo libro de recetas de Elena, abierto en la página de las galletas de mantequilla del amor. Lo que siguió fue un desastre glorioso. La harina cubrió el suelo como una nevada. Los huevos se estrellaron contra las encimeras. La masa, pegajosa, terminó en sus cabellos y en sus ropas. La señora Elvira, la gobernanta, entró en la cocina y se quedó paralizada en la puerta, con los ojos muy abiertos, sin saber si reír o llorar. Arturo, atraído por el alboroto y el olor a quemado, habían olvidado las primeras galletas en el horno. Llegó a la escena, y lo que vio fue a las 4 niñas, cubiertas de harina de pies a cabeza, riendo a carcajadas mientras intentaban dar forma de corazón a un trozo de masa. Al verlo, se quedaron en silencio, asustadas, esperando el regaño. Pero Arturo no las regañó. Miró el caos, la harina, los rostros manchados, y rió. Una risa genuina, sonora, que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Era la primera vez que reía así en 5 años. Se acercó, cogió un poco de harina y, para asombro de las niñas y de la señora Elvira, se la puso en la punta de la nariz a Estrella. La guerra de harina que se desató a continuación dejó la cocina en un estado de desastre total, pero llenó la mansión de un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo: la alegría.
Mientras tanto, la guerra real, la legal, se recrudecía. Beatriz y Gerardo usaban cada uno de estos incidentes como munición. Sus abogados presentaron un informe al juez, describiendo un ambiente de caos, de falta de supervisión, presentando a las niñas como pequeñas salvajes que estaban aprovechándose de la senilidad de un hombre enfermo. «Mira este desastre, Arturo», le gritó Beatriz, mostrándole fotos de la cocina después de la batalla de harina. «Estás permitiendo que estas criaturas destruyan la casa, tu legado. El juez tiene que ver esto. Tiene que entender que no estás en condiciones de decidir nada». La presión aumentaba. La fecha para una audiencia preliminar, donde un psicólogo forense evaluaría el estado mental de Arturo, fue fijada. El tiempo se agotaba. Arturo se sentía cada vez más débil físicamente. La enfermedad seguía su curso implacable. Pero emocionalmente, algo estaba cambiando. Los pequeños actos de amor de las niñas, su plan secreto para curarlo, estaban abriendo grietas en su coraza de apatía. El clímax del plan de las niñas llegó una tarde lluviosa. Era un día especialmente malo para Arturo. Se sentía débil, febril, y la tristeza era una manta pesada sobre él. Las niñas, al verlo así, supieron que era el momento de usar su medicina más potente. Luna, la observadora, las guió hasta el ala oeste de la casa, a una puerta que siempre estaba cerrada. Era el antiguo cine privado de la mansión, un lugar que Arturo había construido para Elena, una cinéfila apasionada. Estaba cubierto de polvo, los asientos de terciopelo protegidos por sábanas blancas. Con la ayuda de la señora Elvira, que se había convertido en su aliada incondicional, las niñas pasaron la tarde limpiando el lugar lo mejor que pudieron. Quitaron las sábanas, barrieron el polvo, prepararon un gran tazón de palomitas de maíz en la cocina. Luego, las 4 fueron a la habitación de Arturo. «Papá Arturo», dijo Estrella con solemnidad, «tenemos una súper sorpresa secreta para ti. Tienes que venir, ahora». Él intentó negarse. «No tengo fuerzas hoy, mis pequeñas. Dejadme descansar». Pero ellas insistieron, tirando de sus manos, haciendo promesas de que sería la mejor sorpresa del mundo. Su energía combinada era una fuerza de la naturaleza imposible de resistir. Con un suspiro, Arturo accedió. Apoyándose en su enfermero, caminó lentamente hasta el ala oeste. Cuando le abrieron la puerta del cine, se quedó sin aliento. La sala estaba iluminada por luces tenues. Olía a palomitas y a un vago perfume de Elena. En la gran pantalla no había ninguna película de Hollywood. Luna, con una concentración absoluta, había encontrado una vieja caja de cintas de Super 8, etiquetada como «Nuestra vida». Con una intuición que iba más allá de sus 6 años, había logrado colocar una en el proyector. Arturo se sentó en su butaca preferida, las niñas acurrucadas a su alrededor. Y la película comenzó. No eran actores, eran ellos. Un Arturo de 30 años, con el cabello oscuro, riendo mientras intentaba bailar con una joven y radiante Elena en el día de su boda. Imágenes de su luna de miel en Italia, de ellos comiendo helado en una plaza, robándose besos. Escenas de la construcción de esa misma casa, de ellos pintando una pared, cubiertos de pintura. Momentos cotidianos, triviales, olvidados. Elena riendo en el jardín, él persiguiéndola con una manguera, los dos acurrucados en el sofá en una tarde de lluvia. Arturo miraba la pantalla, su rostro impasible al principio. Pero poco a poco, sus defensas comenzaron a ceder. Cada imagen era un recuerdo. Cada risa de Elena en la pantalla era una puñalada dulce en su corazón. Vio la vida que había tenido, el amor que había compartido, la felicidad que había dado por sentada y que luego había perdido. Y entonces, su coraza se rompió. El llanto comenzó como un temblor silencioso en sus hombros, pero pronto se convirtió en un sollozo profundo, gutural, que parecía venir del centro de la tierra. Lloró. Lloró como no lo había hecho nunca, ni siquiera en el funeral de Elena. Lloró por el amor perdido, por la soledad de los últimos 5 años, por el tiempo malgastado, por la vida que se le escapaba. Era una catarsis, una liberación de todo el dolor que había mantenido reprimido. Las niñas, al verlo así, no se asustaron. Se acercaron a él. Aurora le secaba las lágrimas con el borde de su vestido. Sol le acariciaba la mano. Estrella le ponía la cabeza en el regazo.
y Luna simplemente lo abrazó, su pequeño cuerpo temblando junto al de él. Lo rodearon con su amor puro e incondicional, sin decir una palabra, simplemente estando allí, compartiendo su dolor. La señora Elvira, alarmada por la intensidad del llanto, llamó al doctor Méndez. El médico llegó rápidamente, esperando encontrar a Arturo en medio de una crisis. Y en cierto modo, lo estaba, pero era una crisis del alma. Después de que Arturo se calmara, exhausto pero extrañamente sereno, el doctor Méndez insistió en tomarle los signos vitales. Lo hizo con la profesionalidad de siempre, esperando encontrar los valores de un hombre en su estado. Débiles, inestables. Pero entonces, frunció el ceño, miró el tensiómetro, luego el oxímetro. Volvió a tomarle el pulso. Su expresión cambió de la preocupación a una absoluta perplejidad. «Arturo», dijo, su voz teñida de incredulidad, «no lo entiendo. Tu presión arterial está más regulada. Tu ritmo cardíaco es más fuerte, más estable de lo que ha estado en meses. Tus niveles de oxígeno han subido». Miró a Arturo que, aunque agotado por el llanto, tenía una nueva luz en los ojos, una claridad que no estaba allí antes. Esto es médicamente inexplicable. El médico se quedó en silencio un momento, mirando a las 4 niñas que rodeaban a Arturo como una guardia de honor. «Arturo, necesito ser honesto», dijo finalmente el médico. «Siempre hemos sabido que tu estado de ánimo, tu depresión, estaba acelerando el progreso de la enfermedad. Pero este cambio es demasiado drástico». Miró sus notas, luego a Arturo de nuevo. «Voy a ordenar una nueva batería de análisis de sangre. Y una nueva tomografía. Todo. Inmediatamente. Necesito entender qué está pasando aquí». La audiencia con el juez para determinar su incapacidad mental era en una semana. Pero en esa sala de cine oscura y polvorienta, acababa de ocurrir un veredicto mucho más importante. La operación Felicidad de las niñas había logrado su primer milagro. No habían curado su cuerpo. Habían comenzado a sanar su alma. Y esa, se dio cuenta el médico, era la medicina más poderosa de todas. Arturo miró a las 4 niñas acurrucadas a su alrededor. Y por primera vez, no las vio como un instrumento de venganza, ni como un acto de caridad. Las vio como lo que eran, sus hijas, su razón para luchar. La batalla por su herencia se había transformado en una batalla por su vida, y contra todo pronóstico, acababa de empezar a ganarla. Los días que precedieron a la audiencia judicial fueron una extraña mezcla de guerra fría y cálida vida familiar. Mientras los abogados de Beatriz preparaban sus argumentos sobre la supuesta senilidad de Arturo, la mansión Valdeleón se había transformado. El silencio de tumba había sido reemplazado por el sonido de pequeñas risas, el eco de carreras por los pasillos y el aroma a galletas de mantequilla que la señora Elvira ahora enseñaba a las niñas a hornear sin causar un desastre. Arturo, por su parte, se sentía como un hombre renacido. La pesada manta de apatía que lo había cubierto durante 5 años se había levantado, revelando no solo el dolor por la pérdida de Elena, sino también el deseo de vivir que había olvidado que poseía. Cada mañana se despertaba no con la resignación de quien espera el fin, sino con la curiosidad de saber cuál sería la nueva medicina de la Operación Felicidad. Un día eran dibujos pegados en la puerta de su habitación, otro, un concierto improvisado con ollas y sartenes en la cocina. Las niñas eran un torbellino de vida caótica y pura, y su amor era el antídoto más potente contra la desesperanza. Sin embargo, la realidad de su enfermedad seguía presente. Se cansaba con facilidad, y el miedo a la audiencia, a que un juez pudiera arrebatarle a sus nuevas hijas, pesaba sobre él. Pero ahora luchaba. Tenía una razón para hacerlo. El día en que el doctor Méndez llegó con los resultados de la nueva batería de análisis, la tensión en la casa era palpable. Beatriz y Gerardo habían insistido en estar presentes, acompañados de su abogado, para escuchar lo que ellos asumían que sería la confirmación final del estado terminal de Arturo. Se sentaron en la sala principal, sus rostros una máscara de falsa preocupación. Las niñas, por orden de Arturo, se quedaron jugando en el jardín, ajenas a la reunión que definiría su futuro. El doctor Méndez entró en la sala, su rostro indescifrable. Sostenía una carpeta llena de documentos. Se sentó,
Miró a Beatriz y a Gerardo, y luego sus ojos se posaron en Arturo. «Tengo los resultados», comenzó, su voz profesional y neutra. «Hemos repetido cada análisis 3 veces, y los hemos contrastado con los resultados de hace 6 meses. También hemos consultado con un panel de especialistas en oncología y enfermedades autoinmunes». Hizo una pausa dramática, y hemos llegado a una conclusión asombrosa. Beatriz se inclinó hacia adelante. «¿Más grave de lo que pensábamos?», preguntó, su voz goteando una compasión venenosa. «Todo lo contrario, señora», respondió el médico, y sus siguientes palabras cayeron en la habitación con el peso de una revelación divina. «Arturo, lo que tienes no es un carcinoma metastásico. Nunca lo fue». Un silencio de shock total llenó la sala. Arturo se quedó sin aliento. Beatriz y Gerardo lo miraron, incrédulos. ¿Qué está diciendo, doctor?», balbuceó Arturo. «Fue un error de diagnóstico», explicó el doctor Méndez, su propia voz teñida de asombro y una profunda humildad profesional. «Uno muy raro, casi imposible de detectar. Padece usted una enfermedad autoinmune extremadamente rara, la sarcoidosis neurosistémica en su manifestación más agresiva. Es una enfermedad que imita los síntomas del cáncer de forma casi perfecta. Las lesiones en los órganos, los marcadores inflamatorios, la fatiga extrema, todo. Pero con una diferencia crucial». El médico miró a Arturo directamente. «Es tratable». «Tratable», repitió Arturo como si la palabra fuera de un idioma extranjero. «Sí, y aquí viene la parte más increíble», continuó el doctor, abriendo la carpeta. «Esta enfermedad, lo sabemos ahora, es violentamente acelerada por el estrés y la depresión profunda. Su estado de duelo y su resignación no solo estaban empeorando sus síntomas, estaban literalmente matándolo. Estaban haciendo que una enfermedad tratable pareciera terminal». Miró por la ventana, hacia el jardín donde las niñas reían. «Lo que sea que haya pasado en esta casa en las últimas semanas, ese cambio en su estado de ánimo, esa nueva voluntad de vivir que es tan evidente, ha detenido la progresión agresiva de la enfermedad, ha calmado la tormenta autoinmune. No es una cura milagrosa, Arturo. Es su propio cuerpo respondiendo a su espíritu. Las niñas, ellas, sin saberlo, le dieron el único medicamento que la ciencia no podía recetarle. Le devolvieron las ganas de vivir. La verdad impactante era esa. No había un milagro místico. Había un error médico y el poder sanador del amor y la felicidad». Beatriz se quedó sin palabras, su rostro una mezcla de ira y frustración. Su plan se desmoronaba. Gerardo, su marido, parecía haber encogido en su asiento. «El tratamiento es largo y difícil», concluyó el doctor Méndez. «Quimioterapia inmunosupresora, corticoides, será una batalla. Pero por primera vez, Arturo, tienes todas las posibilidades de ganarla». La audiencia judicial una semana después fue una farsa. El abogado de Beatriz intentó argumentar que la decisión de Arturo de adoptar a las niñas había sido tomada bajo un diagnóstico erróneo, en un estado de vulnerabilidad. Pero el abogado de Arturo, armado con los nuevos informes médicos y una evaluación psicológica que declaraba a Arturo perfectamente competente, demolió cada uno de sus argumentos. El juez, un hombre sabio y experimentado, miró a Beatriz con frialdad. «Señora», dijo, su voz resonando en la sala, «lo único que veo aquí es un intento de despojar a su hermano de su fortuna y de su felicidad. Caso desestimado». La derrota de Beatriz y Gerardo fue total y humillante. Salieron del juzgado bajo la mirada de desprecio de Arturo, y a partir de ese día, nunca más volvieron a cruzar las puertas de la mansión. Para Arturo, la verdadera batalla acababa de comenzar. El tratamiento fue tan duro como el médico había advertido. Días de quimioterapia que lo dejaban exhausto, sin fuerzas, náuseas constantes. Pero la diferencia era abismal. Antes, se habría rendido. Habría aceptado el sufrimiento como parte del final. Ahora, luchaba. Y no luchaba solo. En sus peores días, cuando se sentía demasiado débil para levantarse de la cama, eran las niñas quienes se convertían en sus enfermeras. Le leían cuentos con sus vocecitas, le traían vasos de agua, se acurrucaban a su lado, simplemente ofreciéndole su calor y su presencia. Sol le contaba chistes malos hasta hacerlo sonreír.
Estrella montaba guardia en la puerta para asegurar que nadie lo molestara. Aurora le acariciaba la frente, y Luna le mostraba sus dibujos, mundos de colores que eran un bálsamo para su fatiga. Ellas eran su razón, su medicina más potente. El proceso de adopción se formalizó sin más obstáculos. El día que fueron al juzgado, no para una batalla, sino para una celebración, fue uno de los más felices de la vida de Arturo. El juez, el mismo que había desestimado el caso de Beatriz, sonrió al firmar los papeles. «Felicidades, señor Valdeleón, y felicidades, niñas», dijo. «A veces, las familias no se encuentran por la sangre, sino por el corazón. Estrella, Luna, Sol y Aurora Valdeleón». Sus nuevos nombres sonaban a música en los oídos de Arturo. Poco a poco, con el tratamiento médico y la terapia de felicidad de sus hijas, Arturo comenzó a recuperar su fuerza. La enfermedad entró en remisión. El color volvió a su rostro, la energía a su cuerpo. Y la mansión, antes su tumba dorada, se convirtió en un hogar vibrante. Cumplió su promesa. Les compró un perro, un enorme y bonachón Golden Retriever al que llamaron León, en honor a su nuevo apellido. Arturo tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo empresarial. Se retiró. Vendió la mayoría de sus acciones, dejando solo un fondo de inversión para asegurar el futuro de las niñas, y se dedicó por completo a ser padre. Abrió el ala oeste de la casa, la que había pertenecido a Elena. Junto con las niñas, revisó sus cosas. Les contó historias de su madre, del cielo, como ellas la llamaban. Les mostró sus cuadros, sus libros. El espacio dejó de ser un santuario de dolor para convertirse en una sala de juegos llena de vida, un lugar donde el recuerdo de Elena convivía en paz con la risa de sus nuevas hijas. Los años pasaron. La escena final de esta historia no es en un juzgado ni en un hospital. Es en el jardín de la mansión, en una tarde de primavera, 6 años después de aquel encuentro en la plaza. Arturo, ahora con 56 años, tiene el cabello completamente blanco, pero sus ojos brillan con una vitalidad que lo hace parecer más joven. Está arrodillado en la tierra, enseñando a sus 4 hijas, ahora de 12 años, a plantar rosales, la flor favorita de Elena. «No, Sol, no tan profundo», dice riendo, mientras ayuda a su hija más risueña. «Estrella, con más cuidado, o dañarás la raíz», aconseja a su pequeña líder, que asume la tarea con una seriedad de cirujana. Luna está en silencio, dibujando las flores en su cuaderno, su talento ahora evidente y cultivado. Y Aurora habla suavemente con los capullos, convenciéndolos de que crezcan fuertes. Son 4 jóvenes personalidades, idénticas en apariencia, pero únicas en su esencia, y son su familia, su todo. Arturo se recuesta en el césped, mirando a sus hijas. El cáncer, o lo que creyeron que era cáncer, es un recuerdo lejano. Su salud es estable, su corazón está lleno. Piensa en el hombre que era, el hombre solitario y amargado que esperaba la muerte. Y piensa en el hombre que es ahora, un padre, rodeado de un amor caótico y maravilloso. Se da cuenta de que el diagnóstico del doctor Méndez no había sido del todo erróneo. Realmente se estaba muriendo. Se estaba muriendo de soledad, de falta de propósito, de un corazón roto. Y las niñas, con su plan simple y profundo, habían identificado la verdadera enfermedad. No habían curado su cuerpo con magia, habían curado su alma con amor. Y su cuerpo, liberado de la carga de la desesperanza, había encontrado el camino para sanarse a sí mismo. Las 4 niñas, que él había adoptado como un último y cínico acto de su vida, se habían convertido en el verdadero y milagroso comienzo de ella. Su legado no serían los edificios que llevaban su nombre, sino las 4 flores radiantes que ahora crecían y florecían en el jardín de su corazón. «¡Papá Arturo!», grita Sol, corriendo hacia él con las manos llenas de tierra. «¿Nos ayudas a regar?». Él sonríe, una sonrisa plena, serena. «Claro que sí, mi amor. Vamos a hacer que todo crezca». Y mientras se levanta para unirse a ellas, sabe, con una certeza absoluta, que la vida, al final, no se trata de evitar la muerte, sino de encontrar las razones por las que vale la pena, desesperadamente, vivir.